¿Quieres ampliar tu vocabulario de inglés pero no sabes cómo? Entonces quédate en este video porque hoy vas a practicar 20 verbos de inglés en las 3 formas más importantes, de una manera entretenida y efectiva. Esta clase está hecha de 3 partes en un solo video. En la primera parte es donde ves los verbos en inglés, con su pronunciación, alguna nota sobre su uso y ejemplos. La segunda parte es un ejercicio para que te entrenes a recordarlos. Verás el verbo en español y empezará a correr el tiempo. Tu reto es decir el verbo en el presente de inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, en menos de 3 segundos. Luego tendrás otros 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca y otros 3 para que lo digas en el pasado participio. La tercera parte será todo un desafío, ya que será el mismo ejercicio pero aleatorio. Empezarás con una de las 4 opciones y tendrás que recordar las demás, pero irá cambiando la opción con la que empiezas. Estos ejercicios te ayudarán a practicar y finalmente dominar el vocabulario que vas aprendiendo de una forma emocionante. ¿Estás listo? Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a ver y practicar 20 verbos de inglés en las formas del presente, pasado y pasado participio. Serán verbos comunes y en esta lección veremos del 121 al 140 de nuestra lista. Estos son los verbos que practicarás hoy. El verbo congelar en el presente de inglés es freeze. Se pronuncia con la I larga o doble y termina con el sonido de la Z, que en inglés es como una S vibrante. Freeze, freeze. En el presente puedes usar este verbo en ideas como water freezes in the winter. El agua se congela en el invierno. En el pasado es froze. Es un verbo irregular y el pasado usa una O. Esta O se pronuncia como OU y el final también usa la Z que es vibrante. Froze, froze. En el pasado lo puedes usar en ideas como My soda froze in the refrigerator. Mi soda se congeló en el refrigerador. En el pasado participio es frozen. Es similar al pasado, pero aquí termina con N y se pronuncia frozen, frozen. Aquí sí suena ligeramente la E. En esta forma equivale a congelado de español en ideas como Have you frozen the fish yet? ¿Ya has congelado el pescado? Entonces el verbo congelar en el presente de inglés es freeze, en el pasado froze y en el pasado participio es frozen. El verbo bloquear en el presente de inglés es block. Se pronuncia con la A profunda. Block, block. Y en el presente lo puedes usar en ideas como The car is blocking the street. El coche está bloqueando la calle. En el pasado es blocked. Es un verbo regular, así que termina con ed. En este caso, esa ed se pronuncia como T. Blocked, blocked. En el pasado lo puedes usar en ideas como I blocked another phone number today. Bloqueé otro número de teléfono hoy. En el pasado participio también es blocked. Es igual que en la forma del pasado, blocked, blocked, solo que ahora equivale a bloqueado o bloqueada en español, en ideas como The road has been blocked for 2 hours. La carretera ha estado bloqueada por 2 horas. Entonces el verbo bloquear en el presente de inglés es block, en el pasado y pasado participio es blocked. El verbo golpear en el presente de inglés es hit. La H suena como una J suave de español y este verbo usa un sonido de la I corta. Hit, hit. En el presente lo puedes usar en ideas como The baseball player hits the ball. El beisbolista golpea la pelota. En el pasado también es hit. Es un verbo irregular y en el pasado es igual que en el presente. Hit, hit. Aquí lo puedes usar en ideas como I accidentally hit myself with the door. Me golpeé accidentalmente con la puerta. En el pasado participio también es hit. Este verbo es igual en las 3 formas. Aquí también es hit, hit, solo que equivale a golpeado de español, en ideas como The car has hit a tree. El coche ha golpeado un árbol. Entonces el verbo golpear en el presente, pasado y pasado participio de inglés es hit. El verbo temer en el presente de inglés es fear. La E de este verbo se pronuncia como una I larga y la A se pronuncia muy suave. Fear, fear. En el presente lo puedes usar en ideas como I fear the dark. Le temo a la oscuridad. En el pasado es feared. Es un verbo regular, así que termina con ed. En este caso no se pronuncia la E de casi al final. Feared,
feared. En el pasado lo puedes usar en ideas como I feared a coconut monster when I was a kid. Le temía a un monstruo de coco cuando era un niño. En el pasado participio también es feared. Es igual que en la forma del pasado, feared, feared. Pero ahora equivale a temido en español, en ideas como people have feared witches. La gente le ha temido a las brujas. Entonces el verbo temer en el presente de inglés es fear, en el pasado y pasado participio es feared. El verbo colgar en el presente de inglés es hang. La H suena como una J suave de español y la A se pronuncia con el sonido que es la combinación de E y A. Hang. Hang. No es necesario que termines el sonido de la G del final. No digas hang. Di solamente hang. Hang. Como si solo dijeras la primera mitad de la G. En el presente lo puedes usar en ideas como She hangs the clothes on the line. Ella cuelga la ropa en el tendedero. En el pasado es hung. La H es como la J suave de español, pero la U se pronuncia como una A explosiva. Hung. Hung. En el pasado lo puedes usar en ideas como She hung her coat on the coat rack. Ella colgó su abrigo en el perchero. En el pasado participio también es hung. Es igual que en la forma del pasado. Hung. Hung. Pero ahora equivale a colgado de español. En ideas como He has hung his wet clothes on the fence. Él ha colgado su ropa mojada en la cerca. Entonces el verbo colgar en el presente de inglés es hang. En el pasado y pasado participio es hung. El verbo perdonar en el presente de inglés es forgive. La G-I de este verbo se pronuncia como gi y la E del final no se pronuncia. Forgive. Forgive. En el presente lo puedes usar en ideas como Please forgive me. Por favor, perdóname. En el pasado es forgave. Es un verbo irregular. La A de esta forma se pronuncia como EI. Forgave. Forgave. En el pasado la puedes usar en ideas como I already forgave you. Yo ya te perdoné. En el pasado participio es forgiven. Es algo similar a la forma del presente, pero ahora termina con una N, así que se pronuncia como forgiven. Forgiven, con la E muy suave, y equivale a perdonado en español, en ideas como Have you forgiven him yet? ¿Ya lo has perdonado? Entonces el verbo perdonar en el presente de inglés es forgive, en el pasado forgave y en el pasado participio forgiven. El verbo herir o lastimar en el presente de inglés es hurt. Se pronuncia como hurt, pero con tu lengua lo más atrás que puedas y debe sonar como monstruo. Hurt, hurt. En el presente lo puedes usar en ideas como These shoes hurt my feet. Estos zapatos lastiman mis pies. En el pasado también es hurt. Es un verbo irregular y en el pasado es igual que en el presente. Hurt. Hurt. En el pasado lo puedes usar en ideas como She was hurt in the accident. Ella resultó herida en el accidente. En el pasado participio también es hurt. Este verbo es igual en las tres formas. Aquí también es hurt. Hurt, pero equivale a herido o lastimado de español, en ideas como The girl has hurt her leg. La niña se ha lastimado su pierna. Entonces el verbo herir o lastimar en el presente, pasado y pasado participio de inglés es hurt. El verbo reunirse o recoger, como cuando hablas de recoger cosas para ponerlas en un solo lugar, en el presente de inglés es gather. La TH se pronuncia como una D vibrante y la A se pronuncia con la combinación de los sonidos E, A. Gather, gather. En el presente lo puedes usar en ideas como The children gather around the game. Los niños se reúnen alrededor del juego. En el pasado es gathered. Este es un verbo regular. En el pasado termina con ED, aunque de estas dos letras solo se pronuncia la D. Gathered, gathered. En el pasado lo puedes usar en ideas como Our family gathered for Christmas. Nuestra familia se reunió para Navidad. En el pasado participio también es gathered. Es igual que en la forma del pasado. Gathered,
gathered. En este caso equivale a reunido o recogido de español, en ideas como Have you ever gathered fruit in the field? ¿Alguna vez has recogido fruta en el campo? Entonces el verbo reunirse o recoger en el presente de inglés es gather, en el pasado y pasado participio es gathered. El verbo renunciar o dejar una actividad en el presente de inglés es quit. La Q de esta palabra se pronuncia como una K de kilo, quit, quit. Y en el presente la puedes usar en ideas como She wants to quit smoking. Ella quiere dejar de fumar. En el pasado también es quit. Es un verbo irregular y en el pasado es igual que en el presente, quit. Quit. En el pasado lo puedes usar en ideas como Melissa quit her job. Melissa renunció a su trabajo. En el pasado participio también es quit. Este es otro de los verbos que es igual en las tres formas. Aquí también es quit. Quit y equivale a renunciado o dejado de. Lo puedes usar en ideas como They have finally quit drinking. Ellos finalmente han dejado de beber. Entonces el verbo renunciar o dejar en el presente, pasado y pasado participio de inglés es quit. El verbo ignorar en el presente de inglés es ignore. No se pronuncia la E del final, solo ignore. Ignore, y lo puedes usar en ideas como Don't ignore me, no me ignores. En el pasado es ignored. Es un verbo regular, así que en el pasado termina con ed, aunque solo se pronuncia la D, ignored. Ignored. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como We ignored the rain and went out. Ignoramos la lluvia y salimos. En el pasado participio también es ignored. Es igual que en la forma del pasado, ignored, ignored, solo que ahora equivale a ignorado de español, en ideas como My cat has ignored me all day. Mi gato me ha ignorado todo el día. Entonces el verbo ignorar en el presente de inglés es ignore, en el pasado y pasado participio es ignored. El verbo barrer en el presente de inglés es sweep. La doble E de esta palabra se pronuncia como una doble I, sweep, sweep. Y en el presente lo puedes usar en ideas como I sweep the floor every other day. Yo barro el piso cada tercer día. En el pasado es swept. Es un verbo irregular y en esta forma se pronuncia igual que como se lee en español, swept. Swept. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como She already swept the living room. Ella ya barrió la sala. En el pasado participio también es swept. Es igual que en la forma del pasado, swept, swept. Pero ahora equivale a barrido en español. En ideas como We have swept the whole house. Hemos barrido toda la casa. Entonces el verbo barrer en el presente de inglés es sweep y en el pasado y pasado participio es swept. El verbo planchar en el presente de inglés es iron. Cuidado con el orden de los sonidos de esta palabra, porque no son igual a como están escritos. No se pronuncia la O, pero primero se pronuncia I, después con un sonido muy suave de E, y luego el sonido N de la N. Debe sonar como iron, iron. En el presente lo puedes usar en ideas como She irons the clothes in the morning. Ella plancha la ropa por la mañana. En el pasado es ironed. Es similar a la forma del presente, pero ahora termina con ed, y de estas dos letras solo se pronuncia la D. Ironed, ironed. En el pasado lo puedes usar en ideas como I ironed my uniform last night. Yo planché mi uniforme anoche. En el pasado participio también es ironed. Es igual que en la forma del pasado, ironed, ironed. Solo que ahora equivale a planchado en español en ideas como Have you ironed your clothes? ¿Has planchado tu ropa? Entonces el verbo planchar en el presente de inglés es ironed, en el pasado y pasado participio es ironed. El verbo quemar en el presente de inglés es burn. Se pronuncia casi como se escribe, pero con tu lengua retraída hacia atrás y en lugar de sonar como burn, suena como burn, como monstruo, burn. Burn. En el presente lo puedes usar en ideas como Be careful, don't burn yourself. Ten cuidado, no te quemes. En el pasado puede ser burned o burnt.
En el pasado usa ed, aunque solo se pronuncia la d. Burned. Burned, aunque la forma burnt también es correcta, y puedes usar este verbo en ideas como Sorry, I burned the food again. Lo siento, quemé la comida de nuevo. En el pasado participio también es burned o burnt. Es igual que en el pasado, burned. Burned, y también se puede usar la forma burnt. En este caso equivale a quemado en español en ideas como The fire has burned the houses. El fuego ha quemado las casas. Como hay dos opciones para el pasado y pasado participio, en inglés americano se usa más la forma regular con ed al final, burned, para el verbo, es decir, para hablar de lo que alguien hizo o de lo que ha pasado, y se usa la forma con t, burnt, para describir a algo que está quemado, como para describir una comida que se pasó de fuego. Entonces el verbo quemar en el presente de inglés es burn, en el pasado y pasado participio puede ser burned o burnt. El verbo cargar o subir algo, como cuando subes cosas a un auto, en el presente de inglés es load. En lugar de a lleva un sonido u, se pronuncia como load, load. En el presente lo puedes usar en ideas como The workers load the truck with boxes. Los trabajadores cargan el camión con cajas. En el pasado es loaded. Usa una ed y aquí sí suena la e, aunque muy suave. Loaded, loaded. Lo puedes usar en ideas como We already loaded the car for the trip. Ya cargamos el coche para el viaje. En el pasado participio también es loaded. Es igual que en la forma del pasado. Loaded. Loaded, pero aquí equivale a cargado o cargados, etc. en español en ideas como All the stuff has been already loaded. Todas las cosas ya han sido cargadas. Entonces el verbo cargar o subir algo en el presente de inglés es load y en el pasado y pasado participio es loaded. El verbo costar en el presente de inglés es cost. Se pronuncia tal como se escribe, cost. Cost, y lo puedes usar en ideas como This book costs $20. Este libro cuesta $20. En el pasado es cost. Es un verbo irregular y en el pasado es igual que en el presente. Cost, cost. Y lo puedes usar en ideas como This house cost too much. Esta casa costó demasiado. En el pasado participio también es cost. Este es otro de los verbos que es igual en las tres formas. Aquí también es cost, cost, y equivale a costado en español en ideas como This machine has cost a fortune. Esta máquina ha costado una fortuna. Entonces el verbo costar en el presente, pasado y pasado participio de inglés es cost. El verbo prometer en el presente de inglés es promise. La O se pronuncia como una A profunda. Promise, promise. Y en el presente lo puedes usar en ideas como I promise I will tell you later. Prometo que te lo diré más tarde. En el pasado es promised. Es un verbo regular y en el pasado termina con ed, aunque esa ed se pronuncia como T. Promised, promised. En el pasado lo puedes usar en ideas como You promised to help me, remember? Prometiste ayudarme, ¿recuerdas? En el pasado participio también es promised. Es igual que en la forma del pasado, promised, promised. Solo que aquí equivale a prometido en español en ideas como I have promised to return, he prometido regresar. Entonces el verbo prometer en el presente de inglés es promise, en el pasado y pasado participio es promised. El verbo sonar, como cuando hablas de un teléfono o un timbre, en el presente de inglés es ring. Se pronuncia con la I corta, ring, ring. Y en el presente lo puedes usar en ideas como The phone is ringing, please answer it. El teléfono está sonando, por favor contéstalo. En el pasado es rang. La A de esta palabra se pronuncia con el sonido que es la combinación de E y A, rang. Rang, y lo puedes usar en ideas como The alarm rang all morning. La alarma sonó toda la mañana. En el pasado participio es rang. La U de esta palabra se pronuncia como una A corta y explosiva de español. Rang, rang, y equivale a sonado en español en ideas como My phone hasn't rang today.
Mi teléfono no ha sonado hoy. Entonces el verbo sonar en el presente de inglés es ring, en el pasado es rang y en el pasado participio es rung. El verbo recompensar en el presente de inglés es reward. La E se pronuncia como una I corta y la A se pronuncia como O. Reward, reward. En el presente la puedes usar en ideas como I reward my dog when it behaves. Recompenso a mi perro cuando se comporta. En el pasado es rewarded. Es un verbo regular y en el pasado termina con ed. En este caso sí se pronuncia esta E también y suena como rewarded, rewarded. Y la puedes usar en ideas como My boss rewarded me with an extra day off. Mi jefe me recompensó con un día extra de descanso. En el pasado participio también es rewarded. Es igual que en el pasado, rewarded, rewarded, pero ahora equivale a recompensado en español en ideas como The hero has been rewarded. El héroe ha sido recompensado. Entonces el verbo recompensar en el presente de inglés es reward, en el pasado y pasado participio es rewarded. El verbo escupir en el presente de inglés es spit. Se pronuncia con la I corta, spit, spit, y lo puedes usar en ideas como watch out, llamas spit, cuidado, las llamas escupen. En el pasado es spat. La A de esta palabra se pronuncia con el sonido que es la combinación de E y A, spat, spat, y lo puedes usar en ideas como he spat on the ground, él escupió en el suelo. En el pasado participio también es spat, es igual que en el pasado, spat, spat. Y como nota, a veces también se usa la misma forma spit para el pasado y pasado participio. En este caso equivale a escupido en español en ideas como The old man has spat on the sidewalk. El viejo ha escupido en la banqueta. Entonces el verbo escupir en el presente de inglés es spit, en el pasado y pasado participio es spat. El verbo reservar, como cuando hablas de hacer una reservación, en el presente de inglés es book. La doble O se pronuncia como una U corta y explosiva. Book, book. Y sí, es la misma palabra que se usa para decir libro en inglés, pero en este caso como verbo se refiere a reservar, y la puedes usar en ideas como I want to book a flight to Paris. Quiero reservar un vuelo a París. En el pasado es booked. Es similar a la forma del presente, pero como es un verbo regular, en este caso termina con ed, y esa ed se pronuncia como t, booked, booked. En el pasado lo puedes usar en ideas como We booked a little room by the river. Reservamos una habitación pequeña junto al río. En el pasado participio también es booked. Es igual que en la forma del pasado, booked, booked. Solo que ahora equivale a reservado en español en ideas como Have you booked your hotel yet? ¿Ya has reservado tu hotel? Entonces el verbo reservar en el presente de inglés es book, en el pasado y pasado participio es booked. Y es hora de que practiques los verbos que has visto. Prepárate y tómalo como un juego o un reto. El objetivo de este ejercicio es que desarrolles tu capacidad para recordar los verbos en inglés. Verás y escucharás el verbo en español e inmediatamente empezará a correr el tiempo. Tendrás 3 segundos antes de que aparezca el verbo en el presente de inglés. Tu reto es decirlo en inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, antes de 3 segundos. Después empezará a correr el tiempo de nuevo y tendrás 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca. Luego correrá el tiempo de nuevo para que intentes decir la forma del pasado participio de inglés antes de que se acabe el tiempo. No te preocupes si no los recuerdas al principio. Con la práctica, poco a poco irás recordando más verbos. Prepárate y empecemos. Congelar. Freeze. Froze. Frozen. Bloquear. Block. Blocked. Blocked. Golpear. Hit.
hit, hit, temer, fear, feared, feared, colgar, hang, hung, hung, perdonar, forgive, forgave, forgiven, herir o lastimar, hurt, 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 reunirse o recoger, gather, gathered, gathered, renunciar o dejar una actividad, quit, 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 ignorar, ignore, ignored, ignored, barrer, sweep, swept, swept, planchar, iron, ironed, ironed, quemar, burn, burned o burnt, burned o burnt, cargar o subir algo, load, loaded, loaded, costar, cost, 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 prometer, promise, promised, promised, sonar, ring, rang, rung, recompensar, reward, rewarded, rewarded, escupir, spit, spat, spat, reservar,
book, booked, booked. Excelente, es hora de tu mayor desafío. Ahora practicarás de nuevo con el ejercicio, pero no siempre vas a empezar con el verbo en español. De hecho, empezarás con una de las 4 opciones de manera aleatoria. Tu objetivo es decir la forma del verbo que está debajo del reloj antes de que se termine el tiempo. Esto te servirá para que te entrenes a recordar los verbos en cualquier forma, de español a inglés y de inglés a español. ¿Listo? Empecemos. Gathered. Reunirse o recoger. Gathered. Gather. Forgive. Forgiven. Forgave. Perdonar. Burned o burnt. Burned o burnt. Burn. Quemar. Ignorar. Ignored. Ignored. Ignore. Load. Cargar o subir algo. Loaded. Loaded. Quit. Quit. Renunciar o dejar una actividad. Quit. Freeze. Froze. Congelar. Frozen. Spat. Spit. Escupir. Spat. Hit. Golpear. Hit. Hit. Rang. Rung. Sonar. Ring. Booked. Reservar. Booked. Book. Cost. Cost. Costar. Cost. Hung. Hang. Colgar. Hung. Blocked. Blocked. Block. Bloquear. Reward.
recompensar, rewarded, rewarded, feared, fear, temer, feared, iron, ironed, ironed, planchar, promised, promise, prometer, promised, swept, barrer, swept, sweep, hurt, hurt, herir o lastimar, hurt. ¡Felicidades! Ya has practicado algunos de los verbos más comunes e importantes de inglés. Estos ejercicios te entrenarán a recordar los verbos de manera rápida e intuitiva, y entre más practiques, más verbos recordarás. Tu objetivo debe ser poder recordarlos todos en menos de 3 segundos por verbo. Eso te indicará que tienes un excelente dominio de ellos. Si quieres saber cómo usar los verbos en frases de inglés, mira los videos de Enséñale inglés a tu cerebro. Te dejaré el link en la descripción de este video y en la pantalla del final. Practica seguido estos verbos hasta que los domines. I will see you soon.